Con este tejido vais a ver muy bien la diferencia entre el hilo y el contrahilo. El hilo en los tejidos nos va indicado por la dirección de los hilos de la urdimbre, que son los hilos que en un telar van de arriba a abajo. Estos hilos que veis son los hilos de urdimbre, que es por donde van pasando los hilos de la trama, que esos son los hilos que van, como veis, de lado a lado. En este caso, este tejido es un tejido muy sencillo, porque van pasando los hilos de trama, uno por arriba, uno por abajo. Es el tejido más básico que hay. Los hilos de la urdimbre suelen ser hilos más fuertes, porque tienen que soportar más tensión a la hora de tejerlas y más fricción a la hora de pasar los hilos de trama de un lado hacia otro. Ahí tiene más fuerza, ahí es un poco más elástica la tela, y en el sentido del bies, que sería ese sentido en diagonal, ya veréis que ahí estira muchísimo. De ahí la importancia de colocar bien los patrones en el tejido a la hora de cortar la prenda que queremos cortar. Vamos a ver esto en unos patrones que tenemos aquí preparados. Vamos a cortar una parte al hilo, vamos a cortar otra parte al bies y otra parte al lomo. Empezamos con el hilo. El hilo, esta línea que tenemos aquí, nos indica la dirección en la que queremos cortar ese patrón. Si fuera una tela de pana o una tela de terciopelo o una tela estampada, esta flecha nos está indicando la dirección en la que tenemos que cortar la prenda. Esta línea la tenemos que colocar paralela al orillo, que el orillo es el borde del tejido y nos indica el hilo. Iríamos midiendo esa línea para que nos quede la línea del hilo a la misma distancia del orillo del tejido. Lo que estamos haciendo es colocar esa línea llamada hilo a la misma dirección que esos hilos del tejido, para que la prenda no nos coja bies ni nos haga efectos extraños. Si queremos colocar la tela en lugar del hilo, la queremos cortar al contrahilo, es decir, en perpendicular al hilo, lo haremos así. Colocaríamos el patrón girándolo 90 grados, de manera que nos queda el hilo que habíamos marcado nosotros en perpendicular al orillo del tejido. Que en el patrón nos indica lomo. Como os había dicho, el lomo en el patrón, en la tela, significa doblez. Lo que tenemos que hacer es doblamos la tela a la distancia que necesitemos y tenemos que medir, igual que hicimos midiendo el hilo, que medíamos de la línea al orillo la misma distancia, pues aquí lo mismo, medimos del orillo a ese doblez, al lomo, para que nos quede la misma distancia. Esto hay veces que según los tejidos nos puede costar más o menos, pero es algo indispensable que lo hagamos bien, porque como ya os dije, luego podemos tener problemas de coger más bieses en un sitio, en otra parte que no nos quede con una caída bonita, entonces eso tenemos que esforzarnos mucho para que nos quede bien y nos quede luego la prenda bonita. Si lo que queremos es hacer una prenda al bies, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos colocar el tejido en diagonal y colocar ese hilo que habíamos marcado en paralelo a esa diagonal que acabamos de crear, utilizándola como si fuera el hilo. ¿Veis que ahí estira? Así.
colocaríamos el patrón a la distancia que necesitáramos y así ya tenemos la prenda al hilo. Que el patrón me indica que hay que cortarlo al lomo, pero también quiero cortarlo al bies, igual que antes. Utilizamos como lomo esta parte que acabamos de doblar. También puede ser que ya tengamos marcado en el patrón el bies. Es muy sencillo. Igual que hicimos con el hilo, esa línea nos está indicando que tengo que colocar el patrón hacia abajo y que esa línea tiene que ir paralela al orillo. Por lo que voy midiendo del orillo a la línea para comprobar que tengo el patrón bien colocado. Y una vez que ya tengo el patrón colocado, ya puedo cortarlo. Antes de trabajar con un tejido, hay que prepararlo. Le doy vapor con la plancha, bastante de vapor. Así lo que hago es que una vez que tengo la prenda confeccionada, sé que no me va a menguar. Ese es el sentido del hilo. Ese es el sentido del contrahilo y veis ahí cómo estira. Ese es el bies. Lo hago con cuidado de no estirar la tela, ya que como le voy a aplicar vapor, calor y presión, puede ser que deforme el tejido y lo que quiero hacer es todo lo contrario. Le doy vapor para que vayan cogiendo y también le doy vapor y seco con la plancha ese vapor que acabo de darle, y así lo que estoy haciendo son dos cosas. Por una parte son tres cosas. Por una parte estoy menguando el tejido, por otra parte estoy quitándole el apresto que pueda tener esa tela que le hayan dado en la fábrica para quitarle esa dureza, digamos, que a veces vienen, y también lo que estoy haciendo es que hay veces que cuando compramos el tejido, ese tejido está deformado del propio corte que le han dado en la tienda. Hay veces que en lugar de cortar con tijeras rasgan. La plancha lo que nos hace es que devuelve a su sitio esos hilos que al rasgar el tejido se han deformado.